Hermanos, buen día. El obispo me ha pedido a mí que comparta un pequeño mensaje con ustedes. Dice que Jesucristo, pasando con sus discípulos, empezaron a arrancar espigas. Los fariseos se preguntaron de inmediato: oye, ¿por qué lo hacen? Es ilícito. Es, no se permite hacer esto. Cosechar en el día de reposo. Bueno, y él le responde algo súper sencillo. Dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que en Él tengamos vida eterna. Este día de reposo conmemoramos y recordamos el sacrificio infinito que hizo nuestro Señor Jesucristo al sacrificarse por nosotros en su acto expiatorio. Hace un tiempo atrás con mi esposa, cuando empezó eh, cuando empezó las primeras cuarentenas, en los imprevistos que hemos tenido con el COVID-19, y tuvimos que empezar a administrar la Santa Cena en nuestro hogar, surgieron algunas preguntas. Una de estas preguntas es: ¿qué pasa si en el día de reposo no me quito las pantuflas? ¿O qué pasa si no me cambio el pijama? Me pongo corbata, camisa y corbata, pero abajo me quedo con el pijama. ¿Qué pasa si no me peino, no me preparo? Y hacemos una Santa Cena vestido a medias. Hermanos, si esto sucede, eh, tenemos que ver lo que estamos recordando en este día de reposo. ¿Queremos renovar nuestro convenio a medias? ¿Queremos santificar el día de reposo a medias? Creo que el Señor quiere que este día nosotros lo llamemos delicia. Y por lo general las cosas que son deliciosas, nuestros grandes banquetes espirituales llevan un tiempo considerable en prepararlos, en planificarlos, para poder disfrutar de un verdadero banquete y el día de reposo sea una verdadera delicia. Sabemos que en estos últimos tiempos hemos tenido grandes problemas y el Señor nos da la posibilidad de que el sacerdocio de cada hombre y de cada eh, esposo amoroso, padre amoroso, hijo que posea el sacerdocio, pueda administrar esta Santa Cena en su hogar. De verdad es imperativo en este momento mantenerse digno de los convenios que estamos renovando el día domingo. Es más necesario que nunca el Evangelio en nuestra vida. Los insto a que puedan ustedes encontrar y buscar estos tesoros en este día de reposo para que puedan llamarlo una verdadera delicia. Sé que el Señor ha preparado estos medios para que nosotros podamos disfrutar el día de reposo, para que podamos sentir la verdadera protección que el Señor nos brinda a medida que nosotros renovamos nuestros convenios en nuestros hogares. Cuando recién esto empezó y con mi esposa y yo, tuvimos que empezar a administrar la Santa Cena en nuestros hogares. Después de haber administrado la Santa Cena, mi esposa me dio las gracias por primera vez de tener la posibilidad de que el sacerdocio del Señor o de Dios pueda ponerse en acción en nuestro hogar. Testifico que el Señor los ama a cada uno de ustedes, nos ama a nosotros, nos protege en cierta forma, nos preparó para este momento y se han articulado muchas maneras para poder seguir viviendo nuestro evangelio en estos tiempos tan difíciles. Les comparto mi testimonio diciendo que el Señor vive. Esto es su iglesia y que debemos demostrar lo valioso que somos
sé que aún muchos de ustedes están pasando dificultades, pero sé que si tenemos fe, el Señor puede aligerar nuestras cargas. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, bien, yo voy a compartir mi testimonio. Sé que Jesucristo vive, sé que viene a la tierra y podemos estar bien en casita. Y sé que la iglesia es verdadera y el evangelio es de Jesucristo. Y esto se lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, estimados hermanos y hermanas del barrio Cordillera. El día de hoy quiero compartir con ustedes una clase muy especial del manual Ven Sígueme para uso individual y familiar. Esta clase está contextualizada en la semana del 7 al 13 de septiembre. Mi nombre es Alejandra Troncoso y les invito a conocer la clase. Lleva por título un nombre muy especial y es Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Esta clase, como podemos apreciar en una hermosa pintura, acá está la dirección del pintor, vamos a ver que se cumplen las señales y se cumplen los milagros de los profetas como Samuel en la manita, que estableció, ¿cierto?, las señales de una llegada muy especial y que es la llegada de Jesucristo. Por eso que las profecías se cumplen. Para contextualizar esta clase, es interesante señalar que vamos a hablar de Elamán, que era hijo de Elamán, a la vez que era hijo de Alma y que era descendiente de Nefi. Vamos a ver que el tercer Nefi se habla de una generación de varones que llevan un mismo nombre, pero que todos en común poseen, ¿cierto?, la gran responsabilidad de llevar a cabo, ¿cierto?, y tener un cumplimiento muy especial con el pueblo de Dios. Aquí también es importante señalar que habían pasado 600 años de la época en que Leví salió de Jerusalén, ¿ya? Y acá estamos hablando de la época en que Laconeo era el juez superior y gobernador de la tierra. Entonces, vamos a hablar acá que el Señor cumplirá todas sus palabras. Este es el primer principio básico que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver que Samuel en la manita, en el capítulo 2, versículo 5, podemos encontrar que las personas tenían ya una sensación de que eh, Samuel la manita mencionó ya que se iban a cumplir ciertas profecías, pero pasaba el tiempo y los incrédulos, como se ve acá en la imagen, eh, mencionaban, ¿cierto?, de que ya vamos a dar un ultimátum. Y como señala el versículo 9, se aplicó ya una fecha específica para poder ya cumplir lo que Samuel la manita estipuló hace años atrás, y que incluso se habría de aplicar la pena de muerte para todos aquellos que creyeran en esas tradiciones. Por eso el profeta, ¿qué hizo? Esto se observa y se puede leer en el versículo 12, que imploró fervorosamente al Señor. La voz del Señor en respuesta le mencionó en el 13 lo siguiente: alza la cabeza y sé de buen ánimo. Mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. El 14 vemos que se cumple así la voluntad del Padre y que ha llegado el momento y esta noche se dará la señal. Por lo tanto, vamos a ver lo que ocurre. Las personas se vuelven muy contentas ya frente a estos eventos, pero como pasa y como sucede, ¿cierto? Y también hoy en día, esta experiencia magnífica después se vio, con el paso del tiempo, la gente cambió su actitud. Acá vemos que se cumplió efectivamente
¿ya? Pero vemos ya en el capítulo 2 que el pueblo comenzó a olvidar estas señales, estos prodigios, y comenzaron nuevamente a endurecer sus corazones y a cegar sus mentes y a no creer en lo que habían visto. Por lo tanto, aquí cabe preguntarse, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo todos nosotros para recordar y renovar el testimonio de las verdades espirituales? Como vemos en la imagen, somos como una vela. Esta vela tiene que ir alimentándose diariamente para que no se apague y no se extinga y que las promesas se cumplen. Entonces, vamos a ver el próximo principio que tiene que ver precisamente con que el Señor nos fortalece. Esta vela no se va a apagar si estamos en unión. Y vamos a ver un ejemplo ya en el capítulo 2 con los famosos ladrones de Gadeantón. Estos, ¿cierto? Ladrones que hicieron gran estrago entre el pueblo, como se señala acá en el capítulo 11, que mataban a los del pueblo, asolaban ciudades y causaban mortandad, estragos en toda la tierra. Esto llegó al punto en que se tomaron las armas contra ellos, ¿ya? Por lo tanto, el pueblo pasó por un estado de mucha aflicción y de destrucción. Esto a causa por la iniquidad y por el no cumplimiento de las profecías y por no tener fe en lo que el Señor ha mandado. Pero acá vemos que Laconeo, que era el regente, el gobernador, era un hombre justo. Y él no se dejó amedrentar por estos ladrones, sino que él fue un hombre muy inteligente y hizo una excelente mediación, ya a través de unas cartas muy interesantes, y así él envió una proclamación a todo el pueblo para que se juntasen, es decir, para que se congregaran y así se fortalecieran. Por lo tanto, frente a lo anterior que hemos visto, la unión es la clave. Vemos acá que la unión permite poder tomar fuerza. Vamos a ver acá un pequeño video en que se puede demostrar que una sola hormiga no logró su objetivo, pero cuando se unió en conjunto, lograron vencer a este oso hormiguero. Por lo tanto, Tercer Nefi nos ayuda a comprender que somos fuertes, somos con una actitud distinta si estamos unidos y fortificados en unión. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿cómo podemos hacer de nuestros hogares un refugio? ¿Cómo podemos unirnos en estos momentos en los cuales el mundo está cambiando y se nos presentan, ¿cierto?, dificultades? Interesante reflexión la que nos invita a Tercer Nefi. Vamos a continuar. El próximo principio se relaciona a que somos discípulos de Jesucristo. Vamos a ver un video a continuación. What does it mean to be a disciple? ¿Qué significa ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Un discípulo es alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador And follow. y seguirle. A disciple Un discípulo aspira a llegar a ser como Él, guardando sus mandamientos en la vida terrenal. much the same. Tal como un aprendiz procura llegar a ser como su maestro. Many people who Muchas personas escuchan la palabra discípulo y piensan que solo significa un seguidor, mas el auténtico discípulo es una condición o un estado del ser. Esto indica que es más que aprender y aplicar una lista de atributos personales. Los discípulos viven de tal manera que las características de Cristo están entretejidas en las fibras de su ser. Escuchen la invitación del apóstol Pedro. Por lo tanto, aquí vemos y observamos lo que acabamos de escuchar,
de que somos discípulos de Cristo si realmente aceptamos a Cristo y a sus enseñanzas. Mormón, en este caso, se presenta él como un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es el que recibe y guarda los mandamientos de Jesucristo. Aquí podemos comparar incluso que Nefi y Mormón establecen características de un buen discipulado. Les voy a invitar a que ustedes puedan leer estos versículos, Tercer Nefi 5 del 12 al 26 y Tercer Nefi del 7 del 15 al 26, y que ustedes puedan comparar cómo se puede llegar a ser un discípulo de Cristo. Que esto es fundamental para poder, ¿cierto?, articular y lograr esta unión que hablábamos anteriormente. Por último, vamos a ver la próxima clase, el tercer Nefi, del 8 al 11, continuamos con estos principios y, como dijo el presidente Monson, tenemos que leer el Libro de Mormón. El Libro de Mormón nos va a ayudar para poder fortificar, ser más fuertes y que los ladrones que puedan venir, ¿cierto?, o las dificultades no los hagan daño. Un gusto y nos vemos en la próxima. Chao. Queridos hermanos, gracias doy al obispado por tener la posibilidad de poder compartir este mensaje, que está basado en un discurso que entregó el presidente M. Russell Ballard en abril de este año en la última conferencia general. El nombre es ¿No hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Bueno, siempre hemos de tener presente el precio que José y Aaron Smith tuvieron que pagar, además de todos aquellos hombres pioneros y todas aquellas mujeres y niños fieles para poder establecer la iglesia. Acerca de la familia Smith, Brigham Young dijo: el Señor había puesto su mirada en él, en José Smith, y en su padre y en el padre de su padre, y también en sus antepasados hasta Abraham, y desde Abraham hasta el diluvio, y desde el diluvio hasta Enoc, y desde Enoc hasta Adán. Había estado observando a esta familia y su linaje, desde su origen hasta el nacimiento de este hombre, José Smith, que fue preordenado desde la eternidad. José era querido por su familia y particularmente era muy unido a su hermano mayor, Aaron, quien tenía cerca de 6 años cuando nació José. Cuando la familia llegó al oeste de Nueva York, se extendía en la región el fervor religioso, conocido como el Segundo Gran Despertar. Durante este tiempo de debates y contienda entre todos los grupos religiosos, José experimentó una visión maravillosa. Hoy en día se le conoce como la primera visión. José acudió a la Biblia para poder encontrar respuestas a sus preguntas y leyó en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, él destacó que ningún pasaje de la Escritura jamás había penetrado el corazón de un hombre más que éste con fuerza, y que en esta ocasión lo había hecho para él. Él pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de su corazón y lo meditó muchas veces. José se dio cuenta de que en la Biblia no se hallaban todas las respuestas a las preguntas de la vida. Más bien enseñaba a los hombres y a las mujeres cómo podrían encontrar respuestas a sus preguntas comunicándose directamente con Dios por medio de la oración. Él agregó, por consiguiente, que de acuerdo con esta resolución de él propia de recurrir a Dios, él se había retirado a un bosque para hacer la prueba. Fue ahí donde una mañana, en un hermoso día y despejado a principios de primavera del año 1820, él experimentó uno de los acontecimientos más importantes para nuestra historia. El resto de la historia ustedes ya la conocen. Luego de salir de la arboleda sagrada, él inició su preparación para convertirse en un profeta de Dios. José también, con ello, comenzó a aprender y a experimentar todo aquello que los antiguos profetas tuvieron que vivir: el rechazo, la oposición y la persecución constante de quienes se oponían a lo que él había vivido. 3 años después, en 1823, los cielos nuevamente fueron abiertos como parte de la restauración continua del Evangelio de Jesucristo en los últimos días. Y José mencionó que un ángel llamado Moroni se le había aparecido y que le había dicho que Dios tenía una obra para él y que se hallaba depositado un libro
escrito sobre planchas de oro que contenían la plenitud del nuevo evangelio eterno, el cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos profetas y a los antiguos habitantes de las Américas. Con el tiempo, José tradujo y publicó el antiguo registro que hoy se conoce como el Libro de Mormón. En vida, José y Aarón enfrentaron juntos a los populachos y la persecución. Por ejemplo, ambos padecieron confinados 5 meses en las condiciones más miserables en la cárcel de Liberty, en Missouri, en el crudo invierno, entre 1838 y 1839. Ante la persecución, Aarón mostró fe en todas las promesas del Señor, que contemplaban la garantía de poder escapar de sus enemigos, si así lo deseaban. En una bendición que Aarón recibió en 1835 de manos del propio profeta José Smith, el Señor le prometió: tendrás el poder de escapar de las manos de tus adversarios. Procurarán quitarte la vida con celo incansable, pero escaparás. Si te place y si lo deseas, tendrás el poder de entregar voluntariamente tu vida para poder glorificar a Dios. En junio de 1844, a Aarón se le dio la elección de vivir o de dar su vida para poder glorificar a Dios y para poder sellar su testimonio con su sangre junto a su hermano José. Una semana antes del fatídico viaje a Carthage, donde fueron asesinados a sangre fría por una multitud armada, por cobardes que se habían pintado la cara para poder evitar que fueran reconocidos, José registró: le aconsejé a mi hermano Aarón que subiera a su familia al siguiente barco de vapor y se fuera a Cincinnati. Conmueve enormemente el recordar la respuesta de Aarón, su hermano: José, no puedo dejarte. Así que José y Aarón fueron a Carthage, donde finalmente se convirtieron en mártires por la causa del nombre de Cristo. Durante el martirio, los cuerpos de José y Aarón fueron devueltos a Nauvoo, lavados y vestidos para que la familia Smith pudieran ver a sus seres queridos. Su amada madre recordó: me desplomé clamando al Señor en la agonía de mi alma. Dios mío, ¿por qué has abandonado a esta familia? En ese momento de tristeza y mucha angustia, recordó que ellos le decían: Madre, no llores por nosotros, hemos vencido al mundo por amor. En verdad habían vencido al mundo, José y Aarón, al igual que los fieles santos que se describen en el libro de Apocalipsis. Este año se han cumplido 200 años desde la primera visión y siempre debemos tener presente el precio que José y Aarón tuvieron que pagar, así como muchos hombres y mujeres y niños fieles para poder establecer la iglesia a fin de que ustedes y yo pudiésemos disfrutar de las muchas bendiciones y de todas estas verdades reveladas que hoy tenemos en día. Su fidelidad nunca se ha de olvidar. Con frecuencia debemos preguntarnos por qué José y Aarón y sus familias tuvieron que sufrir, quizás tanto, quizás porque a través del sufrimiento llegaron a conocer a Dios de manera que no podrían haber sucedido sin eso. En medio de este sufrimiento debemos reflexionar sobre el Getsemaní y la cruz del Salvador. Y como dijo Pablo: porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Antes de su muerte en 1844, José escribió a los santos una carta llena de energía. Era un llamado a la acción continua que continúa el día de hoy en la iglesia. Hermanos y hermanas, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos y hermanas, e ir adelante a la victoria. Ofrezcamos pues como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días una ofrenda al Señor en rectitud. Sé que Jesucristo vive, sé que Dios es nuestro Padre Celestial, sé que vivimos en una hermosa dispensación, sé que tenemos la dicha de poder contar con el Evangelio restaurado y que podemos sentir la presencia del Espíritu Santo a pesar de la distancia y a pesar del confinamiento. Se nos invita a poder seguir adelante a pesar de toda la adversidad y a pesar de todas las dificultades que nos toca vivir en estos momentos. Dejo este humilde discurso con mucha humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.